¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Nos encontramos hoy en el día 142. Dentro de estos principios para vivir mejor el aislamiento inteligente, te invitamos a que lo pases con Jesús. No se te olvide darle like, me gusta, toca la campana, suscríbete. Gracias damos a aquellos que se están suscribiendo cada día. Damos un saludo muy especial en esta hora a Daniela Rojas. La bendición del Señor sea sobre tu vida. También a Alfredo, Amanda, Octavio. Bendiciones para sus vidas, mis queridos hermanos, donde ustedes se encuentran. Estamos muy agradecidos al Señor también por la vida de Esther, de Jairo, Berta, mi cuñada. Bendiciones. Esther también, mi cuñada. Que el Señor les siga bendiciendo donde están. A Nacha, un abrazo. Bendiciones allí en Pereira con toda tu familia. Que el Señor les siga guardando y protegiendo. No se les olvide seguir manteniendo el cuidado que se requiere. No importa que estén abriendo ya las posibilidades de salir, de hacer cosas, de realizar actividades. Hagámoslo, pero con prudencia y manteniendo los cuidados necesarios. Hablábamos acerca de algunas expresiones pecaminosas de la ira. Y cuando hablamos de tratar la ira en forma saludable, tenemos que tener en cuenta algunos de estos aspectos. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa, dice el autor de Proverbios en el capítulo 19, versículo 11. Y hablábamos acerca de la importancia de permitir que los niños puedan expresar sus molestias en el seno del hogar y allí poder orientarles, corregirles, y no que ellos desarrollen esa hostilidad fuera de casa con otros niños o un mal comportamiento dentro de los colegios. Y hablábamos que la palabra del Señor nos dice que airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que los arranques de ira cargados de emoción son igualmente perjudiciales. La energía desenfrenada disparada contra otros es una reacción necia. Además de los riesgos emocionales o físicos obvios hacia la explosión de ira que va dirigida, y también el iracundo es víctima de estos mismos riesgos. O sea que no solamente los demás los ponemos en riesgo, sino también nosotros mismos en arrebatos de ira. La psicología moderna y la medicina ya no consideran tan saludable el ventilar el enojo. Las investigaciones muestran que la presión sanguínea baja más rápidamente cuando uno reacciona a las crisis de una manera amistosa que con enojo. Por lo tanto, la ira entonces nos presenta a ustedes y a mí que es importante poder nosotros tener un cierto control, dominio sobre los momentos de ira. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, es un riesgo para la salud. Y lo mejor es reaccionar de una manera amistosa que con enojo. Porque la ira entonces presenta un riesgo para nuestra salud como también para los demás. Y una tercera expresión pecaminosa de la ira es almacenarla o tramar venganza. Algunos dicen, yo no me enojo, solo me desquito. Un afiche en el parachoques de un auto dice, el enojo no debe ser alimentado, ni atesorado, ni perpetuado. No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra del Señor. No le demos lugar al diablo. Pastor, ¿cómo se debe tratar la ira con las familias? Bueno, es importante que las familias aprendan a tratar la ira en forma saludable. El hogar es literalmente una fábrica de personas, ya que el modelo más importante para los que están creciendo y formando su carácter, que son los hijos, ellos se vean rodeados de un buen ejemplo y una buena orientación.
Y ya que generalmente hay falta de buenos ejemplos para tratar con la ira, los padres harán bien en presentar un buen modelo para procesar la ira. Las familias cristianas que desean ser espiritual y emocionalmente maduras con relación a la ira podrían probar las siguientes sugerencias. Número 1. Comprender que la ira es una emoción humana natural. La ira, como el amor, es una emoción humana natural y aceptable. Ha sido dada por Dios y es de esperarse que un ser humano normal haga uso de esta emoción legítima bajo ciertas circunstancias. Número 2. Permitir la expresión de todos los sentimientos. Los sentimientos han sido creados para sentirlos. Los pensamientos para pensar, las palabras para hablar. La expresión honesta de nuestras emociones es buena cuando se hace con comprensión, sensibilidad, amabilidad y respeto. En tercer lugar, estimular el razonamiento sobre la ira. Entonces, le repaso. ¿Qué es lo que estamos tratando? Lo que estamos tratando es que las familias podrían probar con las siguientes sugerencias cómo manejar la relación de ira dentro de la familia. Número 1, comprender que la ira es una emoción natural. Número 2, permitir la expresión de todos los sentimientos. Número 3, es el estimular el razonamiento sobre la ira. Dice la palabra del Señor que no aborrezcamos al hermano de nuestro corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Diferentes estudios han revelado que tanto los que reprimen su enojo como los que explotan en ira sufren de aumento significativo en la presión sanguínea en comparación con aquellas personas que tratan de razonar con sus ofensores. El razonar es una respuesta más saludable que la ira al explotar o al reprimirla. Número 4. Poner los intereses de los demás sobre los propios. Todos los pecados son simplemente egoísmo. Las expresiones pecaminosas de ira no son una excepción, también forman parte de ello. Y nosotros debemos erradicar el egoísmo de nuestra vida y siempre estar pensando en el otro. Recuerda, amando lo que Dios ama, porque eso es lo que Él nos dejó como cristianos. Pero también, en quinto lugar, es compartir las metas establecidas y comunicar expectativas. Cuando los ideales se comparten con la familia, cuando las metas son de interés común y cuando hay comunicación clara de las expectativas, se disminuyen considerablemente las frustraciones y los motivos de disgusto. Hagan un equipo, establezcan metas, comuníquense. En sexto lugar, orar y permanecer unidos. Hay un dicho que reza: la familia que ora unida permanece unida. Si no oramos juntos, nos alejamos los unos de los otros. El enojo podría llegar a convertirse en un resentimiento o aún en odio. El Señor Jesucristo nos enseña a orar por los que nos ofenden, allí en Mateo capítulo 5 versículos 44. Nos dice que amemos a los enemigos, que oremos por los que nos ofenden y nos persiguen. En séptimo lugar, es importante hacer uso del sentido del humor. Alguien ofreció en cierta ocasión 2 principios para manejar el estrés. Primero, no dejes que las cosas pequeñas te mortifiquen. Segundo, todas las cosas son pequeñas. Aun cuando este consejo puede contener más humor que verdad, es bueno mantener una perspectiva adecuada de las cosas. Debemos reír mucho, aún reírnos de nuestro enojo.
El autor de Proverbios dice en el capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio. No olvides, el corazón alegre constituye un buen remedio. En octavo lugar, aceptar el hecho de que no existe la familia perfecta. No hay una sola familia perfecta. No hay personas perfectas. Por lo tanto, no hay familias perfectas. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. La palabra del Señor en Romanos 3:23, también la palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 7:20 que no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces somos personas imperfectas. A veces incluso algunos miembros de la familia atacan al otro porque es creyente, porque lee la Biblia, porque va a la iglesia. Cuando él se enoja o algo, mírelo, y no es que cristiano. Y entonces, ¿por qué está así? Pero no se la pasa en la iglesia, pero no se la pasa leyendo en la Biblia. No, la ira es una emoción natural. Recuerda que no hay personas perfectas. Y si no hay personas perfectas, no hay familia perfecta. Mi familia no lo es. Yo tampoco lo soy. Tampoco su familia es perfecta. Mi familia es otro de esos dones, de esos regalos que Dios nos ha dado por su gracia. Quizá usted piense lo mismo en cuanto a la suya. Aún así, no es fácil vivir juntos. Cada vez tenemos que hacer ajustes. Mi esposa y yo llevamos 43 años de casados y todavía estamos haciendo ajustes. Porque también tenemos momentos en que el enojo, la ira, fluye en nuestras vidas. Y se requiere esfuerzo para poder seguir juntos, para poder perdonarnos, para poder tratar de entendernos y para poder pasar por alto esos brotes de ira y también para tratar de controlarnos. Aquellos que están dispuestos a crecer en santidad y madurez cristiana encontrarán la manera de airarse, pero no pecar. En Proverbios, en el capítulo 16, versículo 32, dice, el que es tardo para la cólera es mejor que un hombre poderoso. Lo que significa en este texto es que controlar la ira es una muestra de fortaleza. En Proverbios, en el capítulo 17, versículo 14, dice, el principio de la contienda es como alguien que da curso libre a las aguas. Por eso, antes que haya estallado la riña, retírate. Lo que significa, la recomendación que nos da este texto es que si alguien empieza a enojarse, mejor vámonos de allí. No entres en el conflicto. En Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice, la perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera. Y lo que significa este texto es que podemos evitar enojarnos sin razón. Si tenemos en cuenta todos los aspectos de una situación, en vez de sacar conclusiones de manera apresurada, de manera precipitada. Recuerda, la perspicacia del hombre ciertamente retarda su cólera. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículos 24 al 25, dice la palabra, no tengas compañerismo con nadie que dado a la cólera, no tengas compañerismo con nadie dado a la cólera, y con el hombre que tiene arrebatos de furia no debes entrar, para que no te familiarices con sus sendas. Lo que significa aquí la palabra del Señor es que si nos relacionamos con personas que tienen arrebatos de ira, es probable que nosotros también terminemos actuando de la misma manera, que acabemos actuando igual. En Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice, todo su espíritu es lo que el estúpido deja salir. Lo que significa es lo más sabio
es controlar nuestras emociones en vez de dejar que ellas nos controlen. Mantén bajo control tus emociones. Recuerda que la palabra del Señor dice que un fruto del Espíritu es el dominio propio. Gálatas 5, 22 y 23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio, o sea, dominio propio. Lo que significa este texto es que el Espíritu Santo de Dios, es decir, su poder en acción, puede llegar a producir fruto en nosotros. ¿Cuál fruto? Esas cualidades que nos ayudarán a combatir la ira. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice la palabra del Señor, estén airados y no obstante no pequen. Lo que significa que no siempre podemos evitar sentir enojo, pero lo que sí podemos evitar es reaccionar con ira. Y el Santiago, el hermano menor de Jesús, en su carta capítulo 1, versículo 19, nos dice, todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en hablar, lento en cuanto a la ira. Todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar y lento en cuanto a la ira. Lo que significa este texto es que podemos calmar nuestra ira si aprendemos a escuchar a los demás. Entonces, queridos hermanos y amigos, les invito en el nombre del Señor a que trabajemos ustedes y yo sobre la ira, aceptando que no existe una familia perfecta, tratando de mantener sentido del humor, permaneciendo unidos y especialmente en oración, poder comunicar nuestras metas y expectativas y presentar a los demás que tenemos interés en ellos más que en los nuestros y razonar sobre las causas de la ira y permitir también que los miembros de la familia todos puedan expresar sus sentimientos y comprender que la ira es una emoción natural. Que el Señor, queridos hermanos y amigos, bendiga sus vidas, que podamos tratar la ira de manera saludable. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos reflexionar sobre la ira y te pido que nos ayudes a controlarnos, a ser prontos para oír, pero tardos para airarnos. A que cuando alguno de los miembros de nuestra familia tenga un brote de ira, no entremos en contienda con él, sino que más bien nos hagamos a un lado hasta que las aguas se calmen y luego poder tratar el asunto de manera adecuada. Enséñanos, Señor, a tratarnos los unos a los otros, pero también enséñanos a corregir y a disciplinar nuestros hijos cuando hayan brotes, Señor, de ira, de berrinche, de mal genio, que no les está edificando, que podamos orientarlos y guiarlos de la manera apropiada, de acuerdo a las instrucciones de tu palabra. Y que seamos de aquellos, Señor, que con la palabra suave hagamos cesar el furor. En el nombre de Jesús te lo imploramos con acción de gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo día tras día.